Bueno, mientras se acomoda la diapositiva, tengo un problema ahí con el computador. Quiero irme presentando. Buenas tardes, mi nombre es Esteban Toro García, ingeniero agrónomo recién egresado de la Universidad Nacional, sede Palmira. Eh, Llevo trabajando en el norte del valle, en Versalles Valle, eh, aproximadamente un año con agricultores de plátano y aguacate. Desde que entré a la universidad, pues sentí una gran afinidad por las agriculturas alternativas. Esto gracias porque pues al inicio de la carrera vi la materia de la cátedra pues abierta Agriculturas para la Vida, Mario Mejía Gutiérrez, el cual pues para mi ámbito profesional abrió pues los ojos, por decirlo así, porque pues en la universidad predomina un modelo de agricultura que muchas veces ignoramos o nos lleva a ignorar otros conocimientos u otras formas de relacionarnos con la tierra. Entonces, digamos que la cátedra me permitió pues trabajar lo que estoy trabajando hoy en día. Inicialmente pues o principalmente estoy tratando de implementar diferentes prácticas alternativas, sobre todo con unos pequeños agricultores que se metieron a sembrar aguacate y pues que hoy en día se les dificulta cumplir con todos los estándares para poder exportar. Bueno, no quiero alargar más mi presentación. Hoy quiero compartirles algo que he venido trabajando desde hace mucho rato y pues que me parece que es una herramienta que nos puede servir no solo a las personas que trabajamos en el campo, sino a todas las personas en general. Y pues quiero hacer la aclaración de que de pronto en algunas presentaciones o en algunas diapositivas o temas voy a ser de pronto un poco técnico, pero trataré también de explicarlo con las mejores palabras para que las personas que no están familiarizadas con esos conceptos pues se les pueda facilitar. No siendo más, hoy quiero tocar el tema pues de la reproducción y multiplicación de plantas. Muchas veces es un tema que es muy ajeno, sobre todo a las personas del común. Muy poca gente sabe cómo se da un fruto o cómo nace una planta o las diferentes formas o consideraciones que uno debe tener para poder sembrar una planta. Y a veces creemos que, digamos, las semillas están muy lejos de nuestros alcances, pero digamos que voy a tratar de darle las herramientas para poder obtener las plantas incluso en la misma ciudad. Bueno, esta es la tabla de contenido. Brevemente lo voy a explicar. Inicialmente arrancaremos con una introducción, luego hablaremos por qué es importante pues, este tema, sobre todo en el desarrollo de la humanidad y en la práctica cotidiana, qué es la reproducción vegetal, qué es la multiplicación vegetal, pues haremos la aclaración de ambos términos y en qué se diferencian uno del otro. Las conclusiones y las preguntas y comentarios. Bueno, antes de arrancar me gustaría hacer alguna reflexión para, digamos, darle un enfoque a esta presentación y pues sobre todo que nos enmarca que es una clase o pues una conferencia o una charla de parte de la Cátedra Abierta Agriculturas para la Vida y que ese mismo tiene un enfoque. Entonces, quiero arrancar con esta pregunta. ¿Qué papel está jugando el campo en la crisis mundial? Les hablo de la actual crisis mundial. La crisis pues a causa del COVID. ¿Por qué puse esa pregunta? Porque hablando con mi padre y con algunos agricultores, nos preguntábamos que por qué hoy en día parece que fuera más importante la comida. Y realmente es que siempre ha sido muy importante, solo que en este caso, cuando ya no tenemos jugadores de fútbol o de pronto telenovelas o shows en vivo, pues digamos que tenemos otra atención, pero realmente el agricultor es un sujeto o una comunidad, por decirlo así, que ha jugado un papel muy importante a lo largo de nuestras vidas cotidianas. Muchas veces preferimos darle gracias
a Dios por el plato de comida que al mismo campesino que pues sudó y trabajó para poder llevarnos al comedor ese plato de comida. No quiero pues desmeritar la religión, pero pues es como algo para reflexionar. Igual, si de pronto alguien tiene algún comentario, puede pedir la palabra por medio del chat y pues de pronto hacer su comentario frente a la reflexión. O igual al final vamos a abrir un espacio para eso. Bueno, a modo de introducción, hay que saber, digamos, de qué queremos hablar. Y vamos a hablar principalmente de las plantas. ¿Y qué son las plantas? Hace referencia a todo organismo, individuo o colectividad o población que haga parte del reino vegetal. Digamos que hay una diversidad grande de plantas que se ha formado desde el inicio. Las plantas están hace mucho tiempo atrás, mucho antes de nosotros, los animales o los mismos seres humanos. Y digamos que las plantas desde el inicio han convivido con todas las dinámicas de vida que hay en el planeta Tierra. Son plantas que han coevolucionado y digamos que todos sus mecanismos, digamos, de evolución para adaptarse, para propagarse, para reproducirse, dependen principalmente de otros seres vivos. Como muchos saben, por ejemplo, han escuchado de pronto el comentario de que sin abejas no hay plantas, y pues realmente las abejas, como muchos animales, pues, permiten que las plantas existan o que existan como las conocemos hoy en día. Quise traer también a colación una frase de nuestro maestro Mario Mejía Gutiérrez que me parece muy importante, y dice: a través de una transformación interior, uno logra que las plantas le hablen, los animales le hablen, que los minerales tengan un mensaje para uno. Todos los seres comparten en un trabajo armónico, un trabajo respetuoso con la naturaleza. Aquí aplica mucho el concepto de Gaia, y es que realmente habitamos en un ser vivo y que nosotros hacemos parte de ese ser vivo. Y pues el mejor ejemplo es el que les acabo de decir, que las plantas han convivido pues, desde mucho antes que nosotros y conviven con los demás seres. Bueno, ¿por qué es importante y cómo ha marcado este conocimiento, digamos, en la evolución de la humanidad o de la sociedad como hoy la conocemos? Pues digamos que entender ese concepto de reproducción ha permitido desarrollar muchos desarrollos o muchos avances científicos, sobre todo en el campo de la agricultura, porque nos ha permitido hacer mejoras de algunos cultivos, digamos que la domesticación de algunas plantas para poderlas consumir, digamos, en la forma o en la presentación que hoy conocemos. Supongamos un ejemplo claro es el tomate. El tomate, digamos, primitivo, inicialmente pudo haber sido un poco más amargo, mucho más pequeño, y hoy en día pues tenemos a través del desarrollo hemos logrado obtener un tomate grande, e incluso hay gente que le ha cambiado muchas cuestiones del sabor. Entonces esto es, digamos, un conocimiento que ha permitido establecer las sociedades hoy como las conocemos. Lastimosamente, digamos, en un inicio las personas eran mucho más cercanas o estaban mucho más cerca del tema de la producción del alimento, pero hoy en día con la centralización de las ciudades, los alimentos viajan tantas distancias que me atrevo a decir que la mayoría de consumidores no conocen a los agricultores que produjeron las frutas o el alimento que consumen. Esto representa un problema muy, muy grave, porque ha permitido que precisamente al agricultor no se le reconozca como debería. Y por otro lado, las personas que viven dentro de la ciudad llevaron a atender un comportamiento netamente de consumo. Es decir, muy pocos alimentos se producen dentro de la ciudad. Afortunadamente, muy poco, bueno, afortunadamente en algunos países ya se están empezando a cambiar esa visión, y dentro de la ciudad las personas como que asumen más ese rol de producción de alimentos.
Bueno, otra reflexión, me gustaría de pronto, no sé si alguien quiera tomar la palabra o quisiera, digamos, hacer un aporte a través del chat de cuál es su percepción de la reproducción asexual y la reproducción sexual. Y de pronto alguien conozca algunos temas o algunas diferencias entre ellas. Bueno, continuamos. Entonces, esta presentación, pues las imágenes las puse a propósito, eh, digamos que están invertidas. En el lado izquierdo deberían ir las semillas, las flores, los frutos, y en el lado derecho las partes, digamos, los órganos de las plantas, tallos, hojas, raíces. Ya les explicaré por qué. Se pegó. Disculpa, es que tengo un problema con la presentación. Les pido un momento de paciencia. Qué pena, es que se me congeló el computador y no quiere avanzar. Tranquilo, Esteban. No sé, yo creo que podemos, digamos que vamos a adentrarnos en un poco el detalle. Por lo general, la Lore, no se te escucha. ¿Vale? Dale, por favor. Compañeros, compañeras, les recordamos que en el chat les pusimos el enlace al canal de YouTube. Esta presentación y esta charla y las charlas anteriores que hemos tenido las vamos a compartir en el canal para que se suscriban y tengan también la posibilidad de revivir nuevamente esta charla. ¿Vale? Démosle una esperita al compañero Lo Padre. Dale, vamos a colocar nuevamente el enlace, los enlaces. Listo. Sí, la página está disponible para que vean los pequeños tips que se sacan de todas las charlas que hemos realizado, tanto de lombricompost, las charlas que realizamos sobre soberanía alimentaria, sobre seguridad alimentaria, todos esos tips que a ustedes les van a servir para que enriquezcan todo el proceso, todos sus procesos y en su vida cotidiana. Entonces, estamos compartiendo. Ya les voy a mostrar la página y un poquito de lo que hemos estado haciendo con el movimiento de las redes sociales, ¿vale? Ya le digo. ¿Listo? Qué pena, disculpe ahí. Dale, tranquilo, El Esteban. percance. Retomemos. Como les contaba, bueno,
Las plantas, digamos, a medida de que han evolucionado, han desarrollado dos grandes mecanismos de reproducción o de propagación, pues, y la otra es la forma asexual. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Para los que no alcanzan a leer, una, digamos, la sexual, que es la del lado izquierdo, es básicamente hay una variabilidad genética, como digamos es en el caso de los animales o en el caso pues propiamente de los seres humanos. Todos los seres humanos son originarios a partir de dos personas, así, o entregan características genéticas que se reflejan en nosotros. Nosotros somos el reflejo pues de nuestros padres. Esa forma se da a través principalmente de plantas idénticas, digamos a partir de un órgano que es básicamente es un clon, digamos que conserva exactamente las mismas características genéticas. Cabe resaltar de que estas características, digamos, la expresión de esas características depende del ambiente. Es decir, supongamos que una planta tiene alta productividad, pero digamos que esa alta productividad solo se da en climas fríos. Si está en clima caliente, pues va a tener una producción baja, a pesar de que provenga de una planta de que es muy productiva. La sexual, que es netamente por semillas, este se da gracias a órganos de la planta, diferentes, digamos, tallos, raíces, hojas, flores, etc. Bueno, hablando un poco de la reproducción sexual, los simples hace referencia a la formación de un nuevo organismo a partir de otro organismo ya existente. Es decir, es como que si a nosotros nos arrancaran digamos, un pedazo de piel y lo metieran en condiciones ideales, digamos, en un medio, etcétera, etcétera, podrían producir una persona exactamente igual. Bien, qué pena. Lo que les acabo de decir era de la parte asexual. La propagación sexual es como normalmente ocurre en los animales. Hay una reproducción, digamos, como resultado, un organismo que tiene características de ambos progenitores, de sus padres. Como vemos en la imagen, hay una planta con flores color crema, por decirlo así, y hay una planta con flores color lila. Digamos que hay una reproducción entre ellos y las semillas, cuando uno las siembre, van a conservar ambas características. Digamos que flores combinadas, rosas, bueno, casi todas las plantas. Como lo mencionaba, se origina principalmente de semillas. Digamos que aquí cabe resaltar de que hay muchos ejemplos de flores, muchos tipos de flores. No sé si ustedes conocen las orquídeas. Las orquídeas tienen pues como muchos bailarinas, monos. Entonces, eso es para que nos hagamos una idea de que hay mucha diversidad en este sentido. Pero digamos a grandes rasgos, que son femeninos, que son los del lado izquierdo, que está compuesto por el estigma, el estilo, el ovario, el óvulo, ahí, que está compuesto por la antera y los filamentos. Como lo mencionaba, hay muchos tipos de flores. Hay unas flores que tienen ambos sexos en la misma flor. Hay plantas que tienen, digamos, los órganos digamos, de cada sexo separado en diferentes flores o en diferentes plantas. Es decir, hay plantas que son macho y hay plantas que son hembras. Eso porque es muy importante, porque muchas veces nosotros llevamos plantas a nuestro hogar y digamos que muchas necesitan de otras plantas para poder producir frutos.
Y en algunos casos, muchas veces uno escucha que dicen, ay, esa planta que la sembré hace 4 años y florece y nunca carga. Resulta de que efectivamente necesitaba polinizarse. En algunos casos, los polinizadores son muy específicos, por ejemplo, eh, las heliconias, principalmente, o su polinizador principal, generalmente son los colibríes, y por eso tienen esta forma. ¿A qué voy? A que muchas veces uno puede hacer la polinización o necesita en otros casos la ayuda de un insecto o de un ave o de un microorganismo. Pues bueno, como lo mencionaba, hay muchos tipos de flores, pero digamos hay otros dos grandes clasificaciones. Cuando vemos una flor simple, como es el caso, por ejemplo, de una rosa, o cuando vemos una inflorescencia, que es en el caso de las plantas que vemos aquí al inicio. ¿Qué quiere decir una inflorescencia? Es el conjunto de muchas flores. Un caso de él es el girasol. El girasol parece, por ejemplo, que fuera una flor completa, pero resulta de que cada, cada pedacito del centro es una flor, es decir, es un conjunto de flores. Bueno, para hablar de semillas, pues digamos que hay dos grandes visiones, pero que se puede resumir en una sola. Y es que la semilla es la unidad de vida o la unidad formadora de vida, en este caso de nuevas plantas. ¿Por qué puse estas dos imágenes? Porque está la percepción, digamos, técnica que podría decirse en esta definición. De acuerdo a la definición botánica, el componente de una semilla es el componente de una fruta que alberga el embrión que puede derivar de una planta. Y digamos, en otros términos o otras definiciones, es la naturaleza le confió a la semilla la función de reproducción, perpetuar la vida. En la semilla reside el milagro de la vida. Cada vez que germina una semilla, se repite el proceso y el fenómeno de la creación. Eso es como la definición de agricultura o la definición de suelo para muchas personas. Va a variar mucho, digamos, desde donde la definamos. Pero en sí, digamos que la semilla nos permite poder reproducir esa vida. Bueno, otra reflexión. ¿Cree usted que el país está preparado para afrontar una crisis por alimento? Pues aquí sí me gustaría de pronto dar, así sea un minuto, a ver de pronto si alguien se anima a opinar sobre esta reflexión, o si cree que realmente Colombia, al ser un país agrícola, sí está en la capacidad o está preparado para afrontar esta crisis. Bueno, compañeros, yo creo, de mi punto de vista, nuestro país, nuestro territorio como tal, está en la capacidad para afrontar una crisis por alimento, como tal el territorio, pero nuestro desarrollo como nación nos ha alejado mucho de este propósito. Entonces, actualmente, no, o sea, nuestro país no está preparado. ¿Podría estarlo? Sí. ¿Tenemos las condiciones para estarlo? Sí. Pero se requiere que cada uno de nosotros ponga su granito de arena y nos pensemos un concepto de nación diferente del que nos están vendiendo actualmente. En el chat nos comenta el compañero, se lo voy a leer, compañero Hernán. Creo que nuestro país tiene las condiciones para afrontar una crisis, pero depende de las personas y de su disponibilidad. Coincido con el compañero. En manos de personas que saben cómo producir pues, alimento, y me refiero a muchos grupos, sobre todo étnicos o ancestrales, que se desenvuelven muy bien en esta práctica. Digamos que nuestro modelo
se preocupó más por producir alimento para las máquinas, para los carros, para las industrias que para las mismas personas. Y efectivamente Colombia, me atrevería a decir que tiene todas las condiciones, si así quisiera, las políticas públicas, las mismas personas que a veces, digamos, tienen la voz, lo podría hacer, pero digamos, aún así vemos que nuestros campesinos, por ejemplo, hoy en día nos llevan el alimento a la casa y con las peores condiciones. Digamos que la realidad del campo eh, está muy lejos de ser condiciones, digamos, por decirlo así, dignas en, en algunos sentidos, pero digamos que aún así cumplen su papel. Bueno, váyanlo pensando. ¿Cómo? Compañero, el compañero Alex nos hizo un aporte que dice que tenemos los recursos, pero no la voluntad política para una verdadera reforma agraria. Y vamos a darle la palabra a la compañera Lorena, que quiere hacer una aclaración. Lore, te escuchamos. Gracias. Creo que basta con asomarnos a la ventana o a la puerta de nuestro hogar para poder divisar la diversidad y la fortuna de vivir en este país. Creo que el territorio ecológicamente tiene una potencialidad para producir alimentos y generar condiciones para calidad de vida impresionante. Sin embargo, creo que hay una serie de fallas o desarticulaciones cuando evaluamos un poco el modelo de políticas y el modelo social o productivo que tenemos. Y creo que es un país que se paró de cara a la industrialización de algunos sectores, de la industrialización del campo, de allí los monocultivos y los cultivos, digamos, para producción de insumos, digamos, o materia prima de alimentación no principalmente humana, y lo otro es la pérdida de la soberanía y la autonomía en los recursos o bueno, en los bienes naturales, ¿sí? Creo que no se puede pensar en una producción de alimentos sin pensar en agua, sin pensar en disponibilidad de tierra, sin pensar en dónde está la gente que trabaja la tierra. Y tristemente la mayoría de un tiempo para acá, la mayoría de las personas que trabajaban la tierra están desplazadas, hacinadas en las ciudades. Creo que es muy triste, pero vale la pena pensarnos un país que pueda superar estas crisis o estos momentos de crisis. Dejemos de importar inicialmente. Y ya, gracias. Gracias, Lore. Tenemos dos aportes de dos compañeros. Por acá Juan Fernando nos dice, actualmente importamos cerca del 40% de los alimentos, pero más importante, los insumos. Quizás podemos hacer esfuerzos en maíz, pero ¿qué tal en cultivos como soya? Ahí nos plantea la inquietud. Y la señora Florelia nos dice que tenemos potencial, pero no solo producir alimento es parte de la preparación para enfrentar una crisis alimentaria. Ser objetores de conciencia es muy importante para que no terminen reclutando jóvenes en guerras que se inventan para reactivar economías. Wow, qué gran aporte. Muchas gracias. Y vamos a darle la palabra a la compañera Tatiana. Buenas tardes a todos y todas. Yo pienso que Colombia podría llegar a ser una potencia en esta área porque vivimos en trópico, no tenemos como el problema de las estaciones y tenemos todo para poder llegar a eso en cuestión como de personas, de ambiente, pero como lo dijeron en las participaciones anteriores, falta como una política que de verdad haga ese cambio, una política que de verdad le aporte, impulse al campo, pero no siguiendo con la dinámica de un sistema industrial que ya pues conocemos que no trae como beneficios a largo plazo y que ya en estos momentos, con todo lo que está pasando, debería de como mandarse a recoger y llevar como
todas estas dinámicas a una verdadera agricultura, a un verdadero sistema sostenible. Y también depende, no todo tiene que ser por parte del gobierno, sino que también nosotros, como lo dijeron en la última intervención del chat, ser objetores de conciencia. Nosotros tenemos muchísimo poder al ser consumidores. Nosotros podemos elegir qué compramos, qué consumimos, a quién apoyamos con nuestro dinero, a quién reconocemos, y fue algo que dijo Esteban. Muchas personas, o sea, apenas ahora están viendo la importancia de los agricultores, de los campesinos, de toda esa gente que trabaja la tierra, porque ellos no han descansado, porque la gente necesita comida. Entonces, es como todo eso que tenemos que entender nuestro poder y entender como todas las dinámicas que se van dando y exigir una política agraria de verdad. Y a eso va mi intervención. Muchas gracias, compañera Tatiana. Si no hay más intervenciones, vamos a continuar con la charla. Bueno, muchas gracias también, muy interesante, digamos, los aportes, y pienso que sí, todo se conecta. Digamos, ¿qué hacer para el tema de la soya? Pues dejar de consumir los productos o digamos, los medios que consumen esa soya, como lo decía Lorena, la mayoría de esos alimentos importados pues van es para consumo animal. Entonces hay que reflexionar mucho. Y claro está, digamos, no solo es sembrar, es llevar, digamos, las condiciones que se deberían tener en el campo, la educación, la salud, y en algunos casos, por ejemplo, permitir los desarrollos tecnológicos endémicos del territorio. Muchas veces nos importan la tecnología y está muy lejos para ajustarse a nuestra realidad. Bueno, continuando, digamos que dentro de las semillas hay dos grandes también clasificaciones. Ay, disculpa, pero es que son muchas clasificaciones. Lo estoy tratando de resumir lo mejor posible. Una grande clasificación son las semillas monocotiledóneas. Estas semillas se caracterizan o se le asocian mucho es el tema de los pastos. Digamos, la semilla más característica que todos deberíamos conocer es la semilla de maíz. Las características de este tipo de semillas es que solo presentan un cotiledón. Este es el cotiledón, que es como la sustancia que, digamos, la parte de la semilla que le da todas las sustancias de nutrición a la semilla, digamos, en su desarrollo inicial. Es la que le permite, digamos, empezar a germinar. A nivel, digamos, visual, ya en plantas grandes, presentan un paralelas, como lo ven pues en la mayoría de los pastos. Otras, como los pétalos o los sépalos, son múltiplos de 3, a diferencia pues de la dicotiledónea, que es múltiplos de 4, y presentan raíces poco profundas, o también llamadas fasciculadas, pequeñas de suelo, como muchos pelillos. Por otro lado están las semillas dicotiledóneas. A diferencia pues de las monocotiledóneas, estas presentan 2 cotiledóneas, es decir, 2 sustancias de reserva. La semilla pues, de las más características es la de frijol. Si han tenido la oportunidad, cuando un frijol se le quita la cáscara, se le ven 2 partes, o el de la lenteja también. Otra característica es que la nervadura pues es más, digamos, ramificada, se distribuye a lo largo pues de las hojas y tiene muchas formas. Hay muchas formas de disposición de los nervios, de la nervadura. Otra característica
esta tiene una raíz profunda, pero en la mayoría de casos también presentan pues, una raíz principal. ¿Cuáles son, digamos, las consideraciones para uno poder sembrar una semilla? Hay una diferencia, pues, digamos, en conceptos de sembrar y plantar. Pues plantar se le denomina generalmente a cuando uno lleva una plántula o cuando lleva una parte de una planta. Pero digamos que cuando vamos a depositar una semilla se le dice pues, sembrar. Una de las consideraciones son las condiciones climáticas. Digamos que en las plantas presentan una afinidad, digamos, por algunos climas más que otros. Digamos que, por ejemplo, el plátano crece mucho mejor en condiciones calientes que en condiciones frías. Igual no es que quiera decir de que no le va a crecer un plátano, de pronto no le va a crecer tan bien como le crecería en clima caliente. A eso se refiere, que digamos, sepamos cuáles son las condiciones climáticas en términos de altura, en cuestiones de luminosidad. Hay plantas que no necesitan tanta luz y que podemos tener, por ejemplo, al interior de la casa, como hay plantas que sí necesitan luz y deberían estar más bien en la parte exterior. En la parte de requerimientos, hay algunas plantas que necesitan, digamos, unos suelos especiales, por ejemplo, las suculentas. Las suculentas necesitan, digamos, unos suelos como más áridos, más pobres nutricionalmente, por decirlo así, a que, digamos, si uno lo siembra en un suelo con mucha materia orgánica y compostado. O hay algunas plantas que necesitan más, digamos, drenaje, más aireación en el suelo, entonces son cosas que uno debe considerar. Y la característica de las plantas madre, como lo dije, cuando uno siembra una semilla, esa semilla viene con las características de sus progenitores. ¿A qué quiero decir con eso? De que cuando vamos a tomar semillas, preferiblemente las tomemos de plantas que tengan características que nos interesan. Un ejemplo, llegamos a un grupo de plantas y la mayoría están enfermas, pero una está sana. Pues podemos tomar la fruta de esa planta sana pensando de que es resistente o tiene alguna tolerancia a esa enfermedad que está afectando a las otras. O por otro lado, digamos de un grupo de plantas, hay una planta que tiene el fruto más grande y más dulce. Podemos tomar, es preferible tomar la semilla de ese fruto. Alguna invitación, pues, digamos, para esta parte es que hoy en día nos hemos dado cuenta con las diferentes herramientas virtuales como la que estamos utilizando ahora, es que hay mucha información disponible, información que nos puede servir y que está para las personas de todo tipo. Es decir, no necesariamente uno tiene que ser experto en plantas para poder, digamos, tomar estas consideraciones. Hoy en día hay muchas bases de datos que nos pueden ayudar, entonces nos podemos apoyar en este tipo de herramientas. Bueno, en esta parte pues quise mostrar como algunos ejemplos. Como le dije, aquí en este ámbito de la creatividad hay mucho de dónde coger. Yo tomé unos pocos ejemplos, pero si uno se mete en internet, pues va a encontrar un sinfín de posibilidades. Para ese quise dar el ejemplo de cómo hacer un semillero y, digamos, algunos preparados que nos pueden ayudar. Digamos, en la parte de semilleros hay gente que utiliza cubetas de huevos, preferiblemente, pues yo personalmente no las recomiendo mucho porque cuando uno las humedece, pues a veces hay problemas. Digamos que yo personalmente prefiero utilizar la cáscara de huevo, que nos ayuda a generar, tiene más espacio para que la planta se desarrolle mejor y cuando uno la lleva al campo para sembrarla o en una matera la puede sembrar con cascarón y todo, simplemente es para alimentarlo. Preferiblemente esta bandeja, digamos que es muy práctica, no es muy costosa y facilita mucho la labor. Son bandejas para semilleros, se consiguen en casi cualquier sitio, en los pueblos, ciudades, porque pues nos va a dar mucho beneficio. En este caso estaba haciendo un
semillero de plantas de lechuga verde, lechuga pues morada o roja y rúcula. Bueno, acá tengo un video, pues el video dura aprobamos o si más bien lo enviamos. No sé qué opina Richard. Hola, Estevitan. Pues mira, miremos si funciona bien el audio y si se da bien. Si corre bien el video, entonces vamos con el video. Y si no, nosotros lo enviamos por los correos o lo compartimos con las redes. Entonces, intentémoslo, ¿vale? Me parece perfecto. Voy a tratar de compartirles cómo se hace un empanizado de semillas. ¿Con qué propósito? Este empanizado nos permite, en primera instancia, conservar las semillas por mucho más tiempo, digamos que protegiéndolas de algunas enfermedades o insectos que puedan como dañarlas o deteriorarlas. Y por otro lado es muy útil cuando se va en el momento de la siembra, lo que permite pues de que la planta encuentre un complejo de minerales y pues en este caso de microorganismos que le van a facilitar y le van a servir mucho en su desarrollo, sobre todo en las etapas iniciales. Es muy sencillo, digamos que quiero hacer la aclaración de que es muy importante es aprender los principios, pero digamos que uno tiene que ser un poco creativo de utilizar las cosas que tengamos pues como a nuestro alcance. En este caso, a su lado izquierdo, pues tengo unas semillas de maíz que me regaló un agricultor con el que estoy trabajando en este momento. Al lado derecho también tengo un frijol arbustivo. Como harina, pues por decirlo así, o como empanizado, voy a utilizar ceniza de fogón común y corriente. Pues la ventaja de que las señoras que cocinan por acá las arepas utilizan mucha madera pues de monte, entonces es muy rica mineral en cuanto a los minerales. Y al lado izquierdo tengo algo que parece suelo común, pero es un poco de suelo cernido inoculado con micorriza. La micorriza es un hongo que ayuda pues como a la extensión de las raíces de las plantas y es muy facilitadora para la absorción de sobre todo de fósforo. En la parte media pues tenemos como adherente, como pegante, melaza común. En la zona donde yo vivo pues es muy fácil de conseguir. Igual sé que en la ciudad es muchísimo más fácil, pero pues en caso tal de que no tengan, pueden derretir panela o en últimas azúcar y hacer como una miel, por decirlo así. Y un cernidor pues que me va a facilitar como el trabajo. A modo de sugerencia les recomiendo que separen muy bien las semillas, porque una vez empanizadas se dificulta un poco distinguirlas una de la otra. Bueno, yo prefiero arrancar mezclando las partes sólidas, pues porque es mucho más fácil la homogenización. La idea es que quede muy bien mezclado. Una sugerencia para manipular la melaza, preferiblemente humedecer las manos para que no se les vaya a adherir mucho y sea mucho más fácil al momento de retirar. Voy a arrancar con las semillas de maíz. Yo prefiero pues primero humedecerlas todas. A mí personalmente no me gusta diluir mucho la melaza, o posiblemente no la diluyo, pero pues en caso de que esté muy espesa la podemos diluir con un agua.
estén impregnadas. Como les digo, para facilitar el proceso, pues yo utilizo este proceso de exterminio. Si de pronto entre las semillas me quedan pedazos de carbón, pues personalmente yo prefiero dejarlos porque estos ayudan a absorber la humedad que de pronto representa. Así se ve una semilla empalizada. Como les dije, es muy difícil diferenciar una de la otra. Y repetimos exactamente el mismo proceso con las semillas de frijol. Bueno, una vez terminado, pues así queda el frijol empanizado. Y como les dije, es muy difícil es difícil de diferenciar del maíz. Luego, modo de experiencia, no va a pasar que se les confunda y luego no sepan cuál es cuál y cómo sembrarlo. Como sugerencias, se les pueden envolver papel periódico para evitar de que se expongan a la luz. Bueno, digamos que para complementar un poco lo que digo en el video, cabe resaltar de que, como lo dije, lo importante es aprender los principios. Si no tenemos ceniza, podemos utilizar harina de rocas o harina de diatomea, o hay gente que utiliza cal agrícola, pero yo no la recomiendo. Preferiblemente guardar los tarros en un lugar oscuro. Si vamos a tener las semillas por mucho tiempo, es mejor tenerlas en la nevera. Bueno, continuando, muchas personas se han preguntado si solo se puede sembrar plantas. Bueno, mentiras. Antes de continuar, me gustaría saber si a alguien le quedó claro lo del video o si hace falta explicar algo que no haya quedado ahí. Bueno, si nadie dice nada. Entonces, muchas personas sí se han preguntado, ¿puedo solo sembrar plantas por medio de semillas? Como lo hemos visto, no. Realmente hay muchas formas de sembrar. También muchas personas se preguntan de dónde sacar semillas. Como lo dije, si nosotros compramos, por ejemplo, frutos frescos, digamos cosas que no han sido congeladas o que sabemos que viene directamente del agricultor, o si compramos en un supermercado, podemos hacer el ensayo y es de ir retirando las semillas de las frutas que nos comemos, guardando por lo menos 5 o 7 y empezarlas, digamos, como a sembrar, como lo hemos visto. Bueno, ahí me quedó un poquito alto. Esta parte es la propagación asexual. Como lo había dicho, básicamente es la clonación de una planta a través de un órgano de ella. En muchos casos es mucho más fácil sembrar, digamos, de una planta de una semilla. Por ejemplo, el plátano actualmente se siembra, se reproduce vegetativo. No sé si han visto las semillas de pronto sexuales de un plátano. Es cuando nos comemos el fruto, tiene unos punticos negros. Eso se podría llamar semillas o vestigios pues, sementales, por decirlo así, pero digamos que son semillas que no son viables. En el caso de la yuca o de la papa, por ejemplo, que se siembra el tubérculo o el tallo como tal, es porque, por un lado, muchas veces se facilita la reproducción y por otra, queremos conservar las características. Como lo dije, es una clonación, no hay alteración genética y digamos que la formación de un órgano nuevo es gracias a una capacidad que tienen las células de regenerarse, mayormente en el reino vegetal,
pero digamos en el animal también. Nosotros tenemos células que se regeneran, como es el caso del hígado, pero que se regenera a muy baja velocidad. A diferencia de pasar de un órgano, de una hoja, pasarlo a una raíz o a un tallo. Las plantas tienen esa facilidad. Como vemos en la imagen, tenemos una planta que se vuelve como un proceso cíclico. Yo arranco un pedazo de la planta, la siembro y voy a tener una planta exactamente igual. Bueno, hay muchos tipos de propagación. Aquí, como pues el tiempo está un poquito apretado, voy a hacer un poquito rápido, pero como les digo, si necesitan, digamos, una fuente de información, se las puedo compartir, o ese tipo de información es hay mucha información en Google. Bueno, la parte de los bulbos, que son básicamente órganos subterráneos que almacenan nutrientes. Pueden ser como una cebolla, o como digamos el caso de el ajo, que presenta, digamos, bulbillos alrededor. Una cabeza de ajo, pues tiene dientecitos, y que cada diente es un bulbo, por decirlo así. Si queremos sembrar de la forma correcta, es importante que en este caso pues hay derechos y al revés. Es decir, si cojo por ejemplo un pedazo de tallo y la parte de arriba que estaba en la planta, pues la voy a sembrar, digamos, debajo del suelo, pues va a haber problemas. Hay que conservar la orientación, por decirlo así. Otro órgano son los tubérculos. Son básicamente tallos modificados que se enrollan y se vuelven como un órgano pues que acumula, digamos, nutrientes, principalmente almidón, como es el caso de la papa. Ustedes han visto que la papa tiene ojitos, es porque cada ojito es una yema que, digamos, puede ser el caso de donde sale una hoja. No sé si me hago entender, pero eso más común es el del jengibre o el de la guadua. Son tallos subterráneos que se van prolongando, digamos, horizontalmente, pero debajo de la tierra. Y emite brotes, digamos, que son muy superficiales. Y se diferencia mucho porque tiene unos nudos muy marcados, como han visto, digamos, el caso de pronto de un jengibre, que tiene como unas capas o unas yemas muy duras. El estolón son brotes, digamos, que sale, por ejemplo, no sé si han visto un paso que le dicen el tumbabobos. Digamos, se prolonga el tallo y se entierra, digamos, a una distancia sobre el suelo. A diferencia pues del rizoma, que es subterráneo. Estos son laterales y son superficiales. Y el caso más común es el de la fresa. Otra forma son los hijuelos. Digamos que es un brote lateral de una planta completa. Digamos que el ejemplo más claro son los de las suculentas. Muchas suculentas, antes de desprender, digamos, un hijuelo, es una planta que ya tiene hojas y raíces completas. O el caso, por ejemplo, de la sábila o de la cebolla larga. Cuando vemos ese grupo de plantas unidas, se les denomina hijuelos. Estacas o estolones. Acá hay una diferencia de una con la otra, pero básicamente son trozos de tallo. ¿Cuál es la diferencia de una de la otra? Las estacas son pedazos de tallo más leñosos. Digamos, en algunos árboles se utiliza estacas. Y, por ejemplo, en el caso del romero o de la albahaca o de la hierbabuena, se utiliza esquejes porque son tallos mucho más tiernos. Otro es el acodo. El acodo, lo que hace uno es doblar un brazo de la planta y enterrarlo para que las yemas que están enterradas empiecen a producir raíces. Digamos, en el caso de acá, pues lo hacen por medio de un gancho. Hay gente que no necesita ganchos, y digamos que cuando corto en este fragmento ya tengo una planta completa. Esta técnica la utilizan mucho en algunos frutales, sobre todo en el almendro. El tema de injertos, digamos que comercialmente se utiliza, digamos, una propagación por semilla y una propagación asexual. ¿A qué me refiero? A que el injerto es la composición de dos plantas
digamos, sobre una planta base, adherir otra planta que va a crecer. La planta base que va, en este caso es la 2, vamos a presentar una escalinidad o digamos a sequías o a insectos, etcétera, etcétera. Todas esas características, pero digamos que es muy, el fruto es amargo, supongamos. Queremos darle todas esas características a la planta que vamos a pegar, que vendría siendo la 1. Entonces digamos que la 1 tiene una fruta muy apetecida, con características deseadas, grande, suculenta, de color bonito, alta productividad, pero con cualquier, digamos, sequía o cualquier enfermedad, la planta se muere. Entonces queremos darle estas características a la planta que nos interesa. Para eso se hace, se utiliza el injerto. El injerto, hay muchos tipos de injertos, en este caso que encaje con la otra parte de la planta y se adhiere con cinta o con algún tipo de, pues, de protección. Al cabo de unos días, semanas o meses, ya la planta empieza a alimentar la planta de arriba y nos damos cuenta de que funciona como una planta completa. Esta técnica se utiliza mucho en aguacates, en frutales, en cítricos, en rosas, etc. Un caso del aguacate, ¿por qué? Porque, digamos, por ejemplo, un aguacate primitivo que tiene un fruto grande, por ejemplo, sí, aguacates primitivos que uno siembra por semilla, muchas veces se demoran 20, 30 años en producir un fruto. Entonces muchas veces pasan que en las casas siembran una semilla de aguacate y pasa hasta 7 años y nunca le ha dado un aguacate. Es porque se ha sembrado y porque comercialmente se utiliza ese injerto. Porque si yo injerto una planta de aguacate no tengo que esperar 10 años que espero normalmente, sino que en 2, 3 o 5 años ya tengo producción de frutos. Bueno, algunas consideraciones básicamente son casi que las mismas de cuando uno va a sembrar una semilla. Algunas, digamos, preparaciones ayudan a acelerar este tipo de procesos. Por ejemplo, en requerimientos, saber qué, digamos, cuáles son las condiciones que la planta va a necesitar. Generalmente cuando uno esqueja necesita buena cantidad de humedad en los primeros días, mientras que se desarrolla raíces, pero que digamos que básicamente cada planta tiene su exigencia, por decirlo así. Las características de la planta madre, como lo mencionaba, es una clonación, entonces si vamos a tomar un piecito, un hijito o una parte de una planta, pues que sea de la planta más bonita o de la planta que más nos gusta. En condiciones climáticas, aquí se me había olvidado mencionar, y es que hay un ejercicio que uno puede hacer y es observar, digamos, en el territorio, en el pueblo, en la ciudad, si hay plantas de las que uno quiere sembrar, ahí ya, digamos, naturalmente o que una vecina la tenga, porque eso nos ayuda como indicador de que la planta sí se adapta bien a eso. O en últimas, utilizar, digamos, observar plantas que se parezcan mucho. Por ejemplo, un cítrico, ver que de pronto hay naranjas, pero otro tipo de naranja, pues eso puede medio ayudar como algún tipo de indicador si la planta pues es de ese clima. Pero preferiblemente utilizar la literatura. Y en la fenología sí hay un aspecto muy importante, y es que las plantas que están florecidas o que están floreciendo no son muy buenas para multiplicar como de forma sexual o de forma vegetativa, porque digamos que las capacidades para ella producir, digamos, órganos nuevos está mucho más limitada, porque, digamos, su enfoque en su momento es la reproducción, es tener hijos. Es como cuando una mamá está embarazada, una mujer está embarazada, pues gran parte de su metabolismo va a estar dirigido al cuidado pues, de su hijo. Eso pasa igual con las plantas. Lo que les mencionaba, lo de la orientación, no es que yo me traje un tallo y se me volteó y lo sembré al revés, pues tratar de que ese tipo de cosas no pase. Bueno, yo hice, digamos, hay muchos tipos de preparados. El principal preparado que yo recomiendo es la sábila. La sábila
tiene unas hormonas vegetales que ayudan mucho al desarrollo radicular y en muchos aspectos. A través del grupo les voy a compartir una imagen, digamos, de qué función tiene o qué papel cumple este tema de las hormonas vegetales, porque realmente es un poco tedioso, pero es muy importante que conozcamos. Básicamente, digamos, los preparados están hechos a base de estas hormonas, pero naturalmente. Digamos que uno puede comprar un enraizador en la casa de la tienda pues, de agroinsumos, pero pues le van a quitar 60, 80 mil pesos por un tarro con hormonas que uno mismo puede hacer. En este caso quise hacer una de lentejas. ¿Por qué lentejas? Las lentejas tienen, si ustedes han visto cuando uno pone a remojar lentejas de un día para otro, ya hay unas que están empezando a germinar. Es porque tienen grandes cantidades de estas hormonas que le permiten el desarrollo muy rápido. Entonces queremos aprovechar estas capacidades y ponemos a germinar las lentejas. Yo en este caso utilicé dos técnicas. Una es ponerla solo en un poquito de agua y la otra es como normalmente a uno le enseñan a germinar algunas semillas, que es poner una servilleta debajo, poner las semillas, ponerle una servilleta encima, humedecerlas y taparlas. Esos son los resultados al cabo de 2 días, bueno, 2 noches, 3 días por decirlo así. La del lado derecho es la de la servilleta y como vemos un avance mucho más rápido que en el lado izquierdo, que es solo con agua. Eso pues como para comprobar. Lo que hice fue licuar las lentejas. Yo no le echo, bueno, le echo muy poca agua como para que la licuadora arranque, pero preferiblemente yo lo hago espesa y luego lo diluyo. Posteriormente lo que hago es colarlo porque en el caso mío pues riego con una bombita de aspersión de 2 litros, pero que tiene una boquilla y se me tapa, entonces por eso lo cuelo. El bagazo, por decirlo así, de la pulpa de la lenteja, lo deposité en un cultivo que estoy haciendo de micorrizas con maíz, para acelerar un poco el enraizamiento. Utilicé plántulas de limoncillo y de romero. En el lado derecho pues vemos 2 tipos de romero. Yo lo que hago es quitarle todo este sobreexceso de raíces y de cáscara y dejarla limpia. ¿Para qué? Para que la sustancia o las hormonas o el agua misma pueda entrar mucho más fácil a las yemas. Las yemas son las que nos van a dar, por decirlo así, los otros órganos. En el caso del limoncillo sí lo utilicé, digamos, le puse enraizador, pero en el caso del romero quise hacer un ensayo solo en agua y pues con enraizador. Lo que hago es poner el enraizador 1 o 2 días máximo y luego lo cambio y lo dejo solo en agua. Por otro lado, también quise hacer el ensayo el aguacate para hacer el tema de la injerción. Digamos que utilizo una semilla de un aguacate nativo para injertarle un aguacate Hass. Pues en el caso del aguacate no obtuve pues resultados hasta el momento, apenas empezó a germinar, pero digamos que la presentación se me adelantó y no pude presentar, pero le compartiré las imágenes cuando estén. En el caso pues de el limoncillo, efectivamente emitió unos brotes nuevos. Este es uno, esta raíz pues empieza a formar raíz principal y empieza a formar raíces secundarias. En el caso del romero, pues digamos que las raíces, el enraizamiento no fue mucho, yo lo pude ver a través de un microscopio, pero digamos que ahí va. Un indicador de cómo nos damos cuenta de que un esqueje está vivo, y es que mantiene el tema de la vigorosidad y las hojas. Si ven aquí, pues en el caso del solo agua, algunas hojas se me secaron, pero otras hojas mantienen. Y este es el tema del aguacate, que pues luego les compartiré otras imágenes.
Me gustaría, sin antes irme, pues digamos, con el tema de las reflexiones, las dinámicas de las reflexiones, es qué piensa la situación del campesino antes, durante y después de la pandemia. Esta pregunta sí me gustaría que nos tomáramos unos minutos al final de la charla, igual ya terminé, pero para poder desarrollarla mucho mejor. A modo de conclusión, pues como lo he mencionado durante toda la presentación, para mí es un conocimiento que debe ser conocimiento popular. El tema de relacionarnos con las plantas no puede ser netamente un tema ajeno. Si digamos yo vivo en una ciudad, vivo en un apartamento, que solo puedo sembrar 10 plantas, pues que esas 10 plantas me sirvan para, por lo menos para hacerme sentir bien. Y si puedo, digamos, hacerme una ensalada de mis 10 plantas, pero hacer una ensalada que yo cultivé. Por otro lado, este tipo de conocimientos no solo se quedan para prácticas urbanas, digamos que el campesino ha sido engañado, por decirlo así, y digamos que, ¿por qué me refiero a engañado? Porque le han sembrado la idea de que la única forma de sembrar es con las prácticas convencionales. Si él no saca 80.000 pesos del bolsillo y va a comprar el tarro de hormonas vegetales en la casa de agroinsumos, pues va a decir que no le va a servir si coge una hoja de sábila y la licúa. Entonces yo me he dado cuenta de este tipo de condiciones y siento de que empezar a romper esos paradigmas de que solo el campesino produce alimento, que solo se produce alimento en el campo, que el campo es de vida de pobres, que en el campo hay deterioro y que hoy en día, digamos, se haya invertido de hace 50 años la cifra de población que vive en el campo con respecto a la ciudad, pues es muy triste. Antes era el 70% rural y 30% urbano. Hoy en día está invertida, 30% viven en el campo rural y 70% en lo urbano. Y digamos que la vida en lo urbano pues tiene sus cosas, pero no podemos ser netamente consumidores. También tenemos que empezar a afrontar esta realidad que tenemos que hacernos cargos y empoderarnos de algunas cuestiones, como es el tema del alimento y de la contaminación. Eh, pues la verdad tengo muchas más conclusiones, pero espero poderlas seguir compartiendo a lo largo de las charlas. Y nada, les voy a compartir un poco de las experiencias que se han hecho en casa de algunos compañeros. Desafortunadamente sé que hay muchas más experiencias que no quedaron registradas, pero la invitación es que todas este tipo de experiencias las compartamos ya sea, digamos, a través de nuestras redes o a través de las redes de nuestro grupo. Nosotros tenemos un grupo en WhatsApp donde pues, discutimos algunas cosas y nos damos algunas sugerencias. Bueno, este es la propagación de orégano. No sé bien de quién es. Pero como podemos ver, se hizo a través, digamos, de la propagación de un esqueje y el resultado es que el orégano pues rebrotó. Estas son semillas de albahaca, pues digamos que la variedad es vainilla porque tiene como el sabor característico. En el caso de la albahaca, pues hay muchos tipos de albahaca. Según un profesor, Robert Tulio, él tiene 9 tipos de albahaca, por ejemplo. Estas son semillas de tomate, digo de pimentón. Como les mencionaba, a veces en el caso del pimentón, del ají y del tomate, en el mismo fruto podemos obtener las semillas que podemos propagar. Esto es en caso del girasol, si no estoy mal, debe ser el caso del girasol de la universidad. Y de acá fruto, pues obtenemos las semillas. Gran parte de las semillas pueden ser para consumo, pero siempre resguardando una parte de semillas para poder seguir cultivando. Este es el caso de una cebolla cabezona, que lo que hicieron fue cosechar las mismas semillas. Y este fue el caso de la propagación de un cactus. En el caso del cactus hay unos cactus que también pueden servir como enraizadores,
porque tienen grandes contenidos de auxinas. Este caso fue del estragón. Como lo ven, hay muchos tipos de semilla, muchas formas. Algunas son más difíciles de observar o de manipular que otras, pero al final de cuentas todas son una vida. En el caso pues del pronto alivio, semillas pegan bien. Esas son algunas experiencias de semilleros. Algunas personas, por ejemplo, utilizan vasos de yogur, botellas plásticas y, como lo dije, panales de huevo. La idea es buscarle utilidad a las cosas y no volverlas basura. Este es el caso pues del ajo, como lo decía, de bulbos, y cada diente pues da como tal una planta. A veces el ajo se demora un poquito en dar, pero no se desanimen, es bueno sembrar ajo. Este es el caso de la menta. La menta se da muy bien. De hecho, si uno no la controla, pues se le riega. Es muy fácil de propagar. Este es el caso de la papa. Pues yo también tengo una papita sembrada, luego se las comparto. Un aporte para la papa, en las experiencias que tengo, preferiblemente yo la enraizo antes de llevarla, digamos, al campo. Y a veces uno, cuando la deja en la nevera o la deja un tiempo, ella brota raíces. En ese momento, cuando ya tenga raíces, yo preferiblemente la llevo para que no se demore tanto en botar hojas. Bueno, yo creo que eso es todo. Muchas gracias a todos los que están aquí. Como les dije, me gustaría de pronto escuchar algunas opiniones, preguntas, sugerencias, y que quede abierta la pregunta de cómo percibimos la situación del campesino antes, durante y después. Quiero hacer una reflexión frente a esto, y es que hace poco leí un manifiesto de la Universidad que salió por parte de la Universidad Intercultural de los Pueblos, y era sobre la normalidad. Y me gustaría, digamos, preguntarles a ustedes qué es la normalidad, a qué se refieren con normalidad, digamos, cuando escuchan, qué piensan cuando escuchan la normalidad. Es esa normalidad donde nos venían atropellando, donde nos venían robando, donde nos venían violando nuestros derechos como comunidad general, algunas comunidades más que otras, pero en general, pues digamos que esa es la normalidad que queremos, esa normalidad social, digamos, del país donde vienen asesinando líderes y lideresas en el territorio por, digamos, luchar por los derechos colectivos, derechos de nosotros. Queremos esa normalidad donde el campesino se le menosvalora, donde se le atropella y se le roba, y cuando vemos que hay que aplaudirle, como en estos casos, simplemente a veces también lo seguimos ignorando. Yo creo que es importante que nos planteemos qué normalidad o anormalidad queremos llegar y volver después de esta crisis. Y nada, pues muchas gracias a todos por escuchar esta larga charla y espero haberme hecho entender. Muchas gracias, compañero Esteban. Muy enriquecedora tu charla. Vamos a dar las palabras y leer los aportes que hicieron cada uno en el chat. Entonces, empecemos. El señor Adolfo Arciniegas nos pregunta: si una planta tiene flores en la mitad de sus ramas, ¿separar las ramas sin flores para multiplicar por esquejes? Bueno, ahí respondiendo pues de una vez, ¿no? Y una respuesta corta. Sí, a veces nos vemos que, digamos, en la misma planta hay flores. Preferiblemente utilizar partes que no tengan flores. Digamos, en un brazo tiene flor y en otra no, pues preferible utilizarla. Pero digamos que en caso tal de que no haya de otra, la podemos utilizar, solo que tenemos que tener presente que el proceso puede ser un poco más lento, pero sí se puede utilizar. No sé si respondo a la pregunta. Vale, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Esteban nos pregunta
Entonces, el compañero Hernán, puedo tener protoplastos de forma casera, así como el extracto de la sábila. Bueno, y pues no sé, me gustaría saber cómo para qué necesita lo de los protoplastos. La verdad no tengo muy claro la pregunta, pero yo creo que sí. Tenemos otra pregunta que Igual nos comparte. qué pena, voy a investigar un poco y le responderé de pronto, eh, luego de la charla. Y Nicole nos pregunta qué tal se da el ajo en una huerta casera o qué le puedo poner para que se dé bien. Pues digamos que como lo dije, a veces el ajo es muy demorado y muchas personas se desaniman. Lo que yo utilizo, digamos, hago en el caso del ajo o he hecho en el caso del ajo es que también utilizo la parte aérea mientras los bulbos se desarrollan bien o los dientes de ajo. Y ayuda mucho aplicar pues la sábila. La sábila no solo tiene auxinas, sino que también tiene citoquininas que ayudan mucho a acelerar el proceso. Pero de por sí el ajo sí es un poco demorado. Muchas gracias, eh, compañero Esteban. Vamos a abrir el espacio para unas intervenciones. Entonces, piden la palabra. Queda abierto. El señor Hernán nos dice que los protoplastos para los esquejes, eran protoplastos para los esquejes. Disculpa, Esteban, yo tengo una pregunta. Claro, dale. Lo que pasa es que yo quería preguntarte, en el caso de extraer las semillas, digamos, de los frutos, por ejemplo, de un lulo o de una mandarina, ¿qué, qué procedimiento hay que hacerle a las semillas para sembrarlas? O sea, ¿se tienen que dejar secar o cómo se hace para quitarle la pulpa de la fruta para poder enterrarla o no sé? Bueno, sí, te entiendo la pregunta. Digamos que hay muchas, o sea, lo que tú dijiste, hay muy diferentes tipos de semilla. Por ejemplo, el caso de la mandarina, pues esa se seca mucho más fácil. Pero en el caso pues del tomate, el lulo, que generalmente la semilla viene recubierta como por un mucílago, una hoja, por decirlo así. Yo me ayudo con un colador que no me vaya a cernir, pues obviamente la semilla, pero que me permita, digamos, liberar un poco la pulpa. Entonces lo pongo las semillas en un colador y les dejo caer bastante agua. En el caso, por ejemplo, de el café o digamos el cacao, a veces sí es mejor dejarlas en agua durante unas horas o un día o unos días para que eso se fermente y salga mucho más fácil. Pero digamos que con agua sale muy sencillo. Y yo también pongo las semillas en servilleta para que se seque, pero no lo pongo al sol, sino bajo, digamos, oscuridad, más bien un lugar oscuro, para que retirar el sobreexceso de humedad. Si las semillas son para sembrarlas directamente de una vez, no les quito el sobreexceso, sino que las llevo pues directamente al semillero. No sé si respondo tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, compañero. ¿Alguien más Qué tiene? pena, Richard. En Dale. el caso pues, de la pregunta de los protoplazos, francamente esa respuesta no la tengo tan clara, pero como le dije, estoy pues investigando a ver qué te puedo responder, pero esa pregunta me corchó.
Muchas gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta. Vale, muchas gracias, Esteban, por la respuesta. Si alguien más tiene una pregunta, el chat está disponible. Vamos. Bueno, me tomo la palabra, me gustaría compartir con ustedes una de las experiencias que nosotros desarrollamos en la huerta universitaria, y es que pues hasta el momento tenemos pues diferentes tipos de plantas aromáticas, de las cuales hemos sacado esquejes para traer a la casa. Entonces, las imágenes que ustedes vieron en las experiencias son de aquellas plantas que hemos traído de la huerta. Sí hay que tener mucha paciencia, por ejemplo, con los esquejes. No sé si, Esteban, me ayudas a mostrar el orégano que presentaste. O sea, sí hay que tener como mucha paciencia, porque, por ejemplo, el orégano, cuando yo lo tomé, ya va a llegar, la anterior, eso es. Cuando yo lo miré, o sea, cuando yo lo traje, estaba así, solo la ramita, ¿sí? Después con unas poquitas hojas. Las hojas se le fueron cayendo. Yo lo coloqué en agua con el enraizador de lentejas. De ahí lo trasplanté y sus hojitas empezaron a caerse. Eso fue, estamos en mayo, eso fue en marzo. En marzo, cuando las primeras 2 fotos fueron en marzo. Y hasta el momento, pues, lo he podado como unas 2 veces para mejorar esa producción en las hojas, y pues ya hasta el momento, como pueden ver, ha crecido bastante. Entonces yo creo que los esquejes son de mucha, mucha paciencia. Pero dan muy buenas plantas. Entonces quería como compartirles ese ejercicio. Nosotros, o bueno, en mi casa, yo lo que hago, intento tener las plantas para alimentarme, para condimentar mi cero, las albahacas, y son fácilmente, o sea, fácilmente las pueden obtener de un esqueje. Y bueno, las albahacas pues botan demasiado semilla, entonces también las pueden tener por ahí. Entonces es también como para que nos animemos a que en los proyectos de huertas que hagamos en casa, pues pensemos en aquellas plantas que nos pueden ayudar a nosotros a mejorar nuestra alimentación, o de pronto para nuestras infusiones, o que les vayamos a dar un uso a ellas. Eso era lo que quería compartirles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera Carolina. ¿Podrías, Esteban, por favor, pasarla a la siguiente? La compañera Lorena nos va a hablar un poquito acerca de su experiencia. Disculpa, adelántalo un momentico hasta el ajo, por favor. Para responderle a la compañera acerca de la producción del ajo como tal, tenemos ya el cultivo en la huerta, en mi huerta como tal, y hay que tener en cuenta unas recomendaciones. La primera de ellas es que tiene que ser en un suelo que tenga un buen drenaje y que le dé buena luminosidad. Y es muy importante también que escojamos ajos que sean de buen tamaño. Ya como el compañero Esteban nos explicó, cada ajo es una plántula diferente. Me disculpan un segundo. Y la siembra
es aconsejable que lo hagamos entre una distancia de 10 a 15 centímetros entre cada uno para que se pueda desarrollar bien los bulbos como tal. Y no olvidemos hacer unos buenos esquejes al momento antes de cultivar como tal el ajo. Sí, es necesario y se demora mucho, pero da muy buenos resultados. Siquiera unas 4 a 8 semanas, dependiendo del clima, pues eso varía, ¿vale? Vamos a responder unas preguntas que nos hicieron en el chat. Entonces, por acá nos pregunta Natalia, que ella leyó sobre la sábila, que uno cogía una hoja y la plantaba en la tierra cuando ya estuviera seca la parte donde uno la cortó. Y también antes de plantarla, le aplicara miel. ¿Qué tan buena es la técnica y qué otras técnicas se puede utilizar? Entonces, si quieres. Bueno, pues que no, esa pregunta tuve como la duda. Ella siembra la hoja para obtener una planta, me imagino. Porque, digamos, en el caso de la sábila, pues simplemente, o sea, la sábila tiene en la base como unas yemas también. Si uno siembra las yemas, muy difícilmente se le va a dar. En el caso de la miel, pues yo también lo he escuchado. ¿Cómo? Hola, sí soy yo. Es que yo quisiera tener una planta de sábila, pero entonces yo vi pues que cómo se podía reproducir la sábila pues con una penca, con una hojita. Y decía eso, que uno cogiera la hojita, la cortara en la parte de abajo y dejara que ella misma como que se sellara y luego la plantara directamente a la tierra y que ahí ya iba como a surgir todo de nuevo. No sé si sea cierto. De pronto como sugerencia, pues en vez de cortarla, o sea, es que cortarla, digamos, con un cuchillo, pues yo prefiero más bien como arrancarla, sacarla como, digamos, la cáscara de la hoja, por decirlo así. Es que no sabría bien cómo explicar, para que la planta no sufra heridas, porque cuando pues uno la corta, ella sí se empieza a secar, pero también se empieza a podrir. Entonces, preferiblemente yo arrancaría la hoja o trataría de arrancar como un brotecito. Y sí, lo que te decía, la miel también la he escuchado como enraizador, al igual que la canela o que, digamos, la miel sirve mucho como cicatrizante, ayuda un poco a enraizar, pero sobre todo como cicatrizante y protector. Y la canela y, digamos, el saúco sí sirve mucho como enraizadores. Muchas gracias, compañero Esteban. En el chat nos pregunta el señor Adolfo que si podrías repetirle lo del enraizador de lentejas. Igual les recordamos que la charla como tal queda grabada y la vamos a subir al canal de YouTube para que puedan repetirla nuevamente y aclarar las dudas que se plantearon. Bueno, igual voy a hacerlo un poco pues, más suave y de pronto hacer un poco más claro. ¿En qué consiste este enraizador de lentejas? Es poner a germinar las lentejas, generalmente se demora de 1 a 2 días. ¿Qué pasa con este enraizador? Este enraizador se hace para utilizarse inmediatamente. ¿Por qué? Porque las hormonas vegetales se oxidan muy rápido y digamos, yo lo hago para utilizarlo dentro de 8 días, posiblemente no me sirva como si lo hiciera fresco. Entonces yo lo que puse es una servilleta encima de servilletas de las semillas de lenteja y la tapé con la misma servilleta y lo humedecí. Digamos que al cabo de unos 2 días más o menos, ya podemos ver
como este estado de la semilla ya la mayoría ha enraizado. Entonces lo que hice fue coger esas semillas, le puse un poquito de agua para que la licuadora funcione y lo licué. Después del licuado, lo que hice fue colar el preparado para que solo me quedara líquido y pues la pulpa aparte. La pulpa la incorporé pues a mis plantas y el líquido, con ese fue el que hice el tratamiento. Pues este caso fue poner a enraizar el romero y el limoncillo. No sé, igual esta explicación, como les digo, hay mucho material de cómo hacerlos. ¿Qué es importante aquí? Que el tema de las hormonas vegetales funciona muy bien, así sea en pequeñas cantidades. Es decir, no se necesita preparar mucha cantidad o aplicarle mucha cantidad a la planta para que haga el efecto. Ella envía, como son hormonas, ella una vez entra en contacto con la planta, envía una señal al resto de la planta y hace como tal su efecto, para que no van a pensar que es mucha cantidad. Gracias, Esteban. Les recordamos que también vamos a realizar unos videos cortos donde explicaremos la parte de los enraizantes. Entonces les recomendamos que estén pendientes de nuestras redes sociales. Vamos a leer la pregunta de la compañera, del compañero Juan Camilo, perdón. ¿Qué método se utiliza para conservar las semillas por larga temporada? Bueno, como lo mencionaba, digamos, una de las técnicas es empanizarlas, pero principalmente, bueno, dependiendo de la zona donde esté, por ejemplo, en el caso del municipio donde yo vivo es bastante frío, de por sí hay una temperatura ambiental muy baja. Cuando yo voy a conservar las semillas por, digamos, un mes, no las meto a la nevera, pero cuando las voy a conservar por más de 3 meses, 4 meses, sí las meto a la nevera. ¿Qué hace el empanizado? El empanizado, por ejemplo, en el caso de donde yo vivo, hay una alta humedad relativa. Entonces, la semilla de por sí ella está viva y empieza a absorber humedad. Entre más humedad reciba, pues más corto el periodo de vida va a ser de esa semilla, en el sentido de que ya ella está demandando que la siembre, por decirlo así, está activa con la humedad. Entonces, ¿qué hace el empanizado? Bloquea, es como una barrera física para la humedad. Entonces, lo que hace es mantener la humedad baja en la semilla y ayuda pues como a conservar. Preferiblemente también en frascos de vidrio o frascos herméticos y que no reciba radiación solar. Se puede volver en periódico o en cinta negra o en plástico. Pero la mejor forma de conservar las semillas es sembrándolas. Vale, compañero Esteban, muchas gracias por la charla. Si alguien más tiene una pregunta, si bueno, no, terminaríamos. Acá hay una pregunta, pues no sé si de pronto no. ¿Cuánto tiempo dejo la planta en el líquido? Como lo dije en el enraizador, yo lo dejo de 1 a 2 días porque luego se empieza a dañar. Luego digamos, de que saco el enraizador, pues lo aplico a mi huerta, porque no me parece que sea tan malo. Pero sí, luego se deja en agua sola. Preferiblemente que no sea agua de llave, o si es agua de la llave, que tenga por lo menos un día de reposo, para que no vaya a haber problemas con el cloro. Y que es que ya leí un poco de los protoplastos, y sí, efectivamente sí se hace, pero no se hace tan sencillo como se hace, digamos, las prácticas con la sábila. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, pues no sé si me equivoqué, cuando hablamos de protoplastos es como decir una célula que va a formar todo el organismo. Y esta técnica se utiliza más a nivel de laboratorio. Sin embargo, hay una clase que dan en la Universidad Nacional que se llama cultivo de tejidos, y ahí pude apreciar algunos procesos en campo para la reproducción de, por ejemplo, orquídeas, que si utilizas, digamos que es como lo más cercano a este tipo de tecnología, y lo hacían en campo, es decir, utilizando el mismo principio de esterilización, de manejo pues adecuado de como tal de los sustratos o de los
agares, porque eso se da a nivel pues como más de agar, más que digamos suelo, pero sí se puede hacer, pero tiene que haber mucha preparación y cuidado, sobre todo en los principios. Gracias, Esteban. Listo. La compañera Tatiana nos está proyectando las experiencias. Quiero invitarlos a todos. Dentro de 8 días tenemos la charla de diseño de huertas en casa para que cada uno de nosotros aprendamos las diferentes formas en cómo optimizar el espacio y realizar nuestras huertas desde este espacio. Entonces quedan todos cordialmente invitados dentro de 8 días a la misma hora. Hola, pues aquí les vamos a presentar como otras experiencias que hemos tenido con pues el tema de los esquejes y de las semillas ya en casa, por lo menos en esta de albahaca morada, que no sé cómo se hace más. Bueno, en la imagen de arriba vemos que es albahaca morada, y la imagen de la planta grandecita también vino de un esqueje de la huerta, y esa altura la alcanzó más o menos en unos 2 meses, porque esa planta estaba en Palmira, y cuando inició la cuarentena, pues yo me vine para Cali, y cuando volví, que fue la semana pasada, pues ya estaba de ese tamaño, ya tenía el tamaño de 1 metro más o menos, y yo me traje un esqueje. Eso fue el jueves de la semana pasada, y ya a hoy jueves ya está empezando a salir raíz, entonces pues no es un proceso muy demorado. También en la imagen de abajo pues se puede ver como un pedacito de la cebolla larga, una cebolla larga que compramos acá, y se le dejó como, sí, la parte de abajo que tenía como la raíz, y yo la puse en agua, y allí se puede ver un poquito que está como empezando a crecer, y fue como en una semana más o menos. Y en el lado derecho de la imagen de abajo también se puede ver una zanahoria, la que se ve con hojitas. Eso fue en la nevera, ese proceso se dio en la nevera, y mi mamá, cuando le iba a usar, pues la cortó, porque pues no la iba a usar para comer, y le echó donde se dejan los residuos para compostar. Y yo, cuando estaba cortando como todos los residuos para echarlos a la compostera, lo encontré, y yo no lo iba a desaprovechar, entonces lo puse en agua también, y ya está empezando a hacer más hojitas. Y los de atrás sí fue un proceso desde cero, pero ya se le ve que como que están empezando a crecer algunas cositas. Aquí también está el ejemplo de la piña, en la imagen de abajo, la izquierda, ese sí fue un proceso más demoradito, más o menos en 2 semanas ya tenía esas raíces. Y en el lado derecho se ve semillas de pimentón, que se demoraron en germinar más o menos unos 4 días, y también fue de un pimentón que nosotros compramos acá en la casa. Y por último, el aguacate, que ese sí ya lleva bastante tiempecito, pero allí vamos en la casa, entonces no es, o sea, se puede con todo lo que compramos, y ya, eso es todo. Muchas gracias, Tati. Y bueno, muchachos, muchachas, señores y señoras, terminamos por el día de hoy. A todos muchas gracias por su participación, y esperamos verlos nuevamente dentro de 8 días. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y un abrazo fuerte. ¿Hay a qué? Un abrazo de resistencia.